juntamos el segundo sábado de cada mes en este mismo café y la idea es recomendarnos libros como nos recomendaríamos una serie o una película. A nivel muy informal, no importa la temática, el autor o el formato, la idea es charlar sobre libros, aunque sea un sábado al mes, y este es el primer encuentro con el autor, junto con presentación del libro, así que arrancamos el evento con todo. Si querés decir. Bueno, buenas tardes, gracias por haber venido. Así como se presentó Gonza, es el primer evento fuera de los encuentros que tenemos con recomendaciones de libros. Es el primero de tantos que ya tenemos agendados. En junio estamos cumpliendo un año como club de lectura, así que veo caras conocidas del club, gente nueva también, así que gracias por haber venido y síganos en las redes para enterarse de los próximos eventos. A cada uno les dejé un papelito que contiene un número y una frase. Con eso, al finalizar el evento, vamos a hacer el sorteo de un ejemplar que nos dio la editorial. Y los no afortunados, igual ya son afortunados por venir, hay libros también para la venta con alguna sorpresita más. Así que vamos a empezar con el diálogo con el autor, con Gonzalo. Yo te descubrí por Radio Metro con el programa de Diego Iglesias y te empecé a escuchar sobre libros, literatura, y ahí mencionaste que habías escrito un libro. Yo justo estaba en Buenos Aires por la semana Beatle y me comunicaron la editorial a ver dónde se podía conseguir el libro. Lo compré, lo leí, lo reseñé y a partir de ahí, digamos, te descubrí esta otra faceta que muy poca gente te conoce. Quiero ir al inicio de tu vida como lector. ¿Por dónde empezó? ¿Con qué libro? ¿Quién te acercó? Yo, bueno, primero agradecerles a todas y a todos que hayan venido. Yo no tengo como una experiencia con respecto a la literatura o con respecto a la lectura, así como hereditaria o ya lo he dicho en varias entrevistas. No tengo una formación académica, de hecho no terminé el colegio, no terminé el colegio secundario, y tampoco en mi casa éramos una familia lectora. De hecho no había libros y ni siquiera había bibliotecas, digo, físicamente. La biblioteca no existía, sino que era un aparador con adornos. Y el único libro que tengo recuerdo de que mi viejo tenga en su mesita de luz era uno que se llamaba Tus cenas erróneas, que era un libro de autoayuda. Todo el mundo habrá por lo menos visto en la tapa una forma así como humana, con frases como desesperación, tristeza y demás. Y me acuerdo que la única vez que mi papá me dijo que yo tenía que leer un libro de grande fue con ese libro. Y la verdad es que no lo leí. El segundo recuerdo que tengo, quizás ahora a la distancia, estoy hablando cuando tenía 14 años, tengo 38. Fue con un ejemplar del Túnel de Sábado, de esas colecciones que sacaban los grandes diarios y que primero te lo regalaban y el segundo yo te lo cobraba, y era el Túnel de Sábado. Y no me acuerdo si fue seguramente por curiosidad, porque creo que la mayor parte de las veces que te pasan estas cosas o que descubrís pasiones y demás es por casualidad o por curiosidad o porque hay algo que, sobre todo del mundo, que no te conforma. Que hay algo en donde uno se siente incompleto, en donde hay respuestas que no están respondidas, en donde hay algo de una constante búsqueda que obviamente tu familia no te puede dar, ni tus amigos, ni nada de lo que tenés alrededor te alcanza. Entonces habrá sido, me imagino que con ese habrá sido el disparador. Me acuerdo que lo abrí, estaba en mi pieza, en mi habitación, y empecé a leer los primeros párrafos, y el primer párrafo, Castel, que es el protagonista, confiesa el crimen. Imagínate para un pibe de 14 años, o sea, como leer eso era como casi hasta prohibido, diría, muy adictivo y también muy secreto, porque la lectura, más allá de que es solitaria y demás, también por momentos es muy secreta. Cuando la gente ve... muy íntima. Es muy íntima. Cuando la gente ve a alguien con un libro en la mano así, piensa que no está haciendo nada. Piensa como que se lo puede interrumpir, que se le puede... Entonces hay algo en donde si no sos lector o si no sos lectora no lo puedes entender. Entonces empezó así, leyéndolo como de a ratos,
escondido, porque también me da como un poco de pudor decir que estaba leyendo. Claro. Decírselo, no sé, a mi papá sobre todo, que para él leer o tener un libro en la mano no estar haciendo nada. Entonces ahí fue como el segundo recuerdo que tengo de cuándo comienza la adicción, cuándo comienza esto de no poder soltar el libro, de no poder... Hasta que no lo terminas. Sí, sobre todo cuando los personajes se empiezan como a vivir dentro de tu cabeza. Bien. Cuando empezás a imaginar cómo continuó Castel, cómo continúa María Ibarne. Cuando buscas más información del autor, de la historia, las Exactamente. Bueno, eso viene un poco después, me parece, como esto de la familia literaria, de lo que Abelardo Castillo llama la familia literaria. Cuando un autor o una autora empieza a hablar de otros y vos empezás como a ramificar tu lectura, tu bibliografía, tu biblioteca, que también es mucho cómo se construye una biblioteca, cómo, digo, yo no lo dije, en mi familia no había una biblioteca, y cuando me fui a vivir solo tampoco yo sabía cómo construirla, cómo empezarla, cómo se arma, cuáles son las referencias, qué es lo clásico, qué es lo clásico y todo eso. Entonces, en todo eso me considero total autodidacta. La biblioteca que hoy tengo en mi casa empezó de cero, como si fuera una hoja en blanco. Y digo, ahí uno empieza a entender y con el tiempo empezar a dar cuenta de cómo empezó una pasión. Cuando hablabas de que al lector estaba separado, yo me acuerdo que los días de facultad o cuando cada uno está en el colectivo o en una plaza, es como el que lee es el raro, porque no está haciendo nada y es como el apartado social, el nerd, el bicho raro, y me parece que ahora está cambiando un poco la imagen y sigue cambiándolo. Y tu inicio como escritor seguramente no empezó con el libro. Un día no es que te levantaste y dijiste voy a escribir y salió todo esto. Claro, ¿cuándo se dio cuenta que también podía escribir? Bueno, es que ahí hay como cosas, diferentes ideas, porque cuando uno se da cuenta de que puede escribir, para mí nunca. Digo, más allá de que hayas editado una novela, 2, 10, 15, digo, hay algo del acto, del simple acto, que en mi caso estuvo siempre, es taller mecánico, y siempre fue relacionado con el agobio, con el hastío, con la asfixia, con el deseo de no querer estar en ese lugar donde estaba habitando en ese momento, con la desesperación quizás. Para descargar. Para salir de ahí sobre todo, o sea, para escapar. Y sobre todo después te das cuenta de para la construcción de un mundo propio. Un mundo propio, uno lo empieza a construir, no es que alguien viene y te dice, toma, este es tu mundo propio y ya lo tenés. Hay algo que se empieza a construir, el universo, el mundo propio y demás. Entonces, en ese taller mecánico, yo, como dije en el colegio, obviamente mi papá me dijo, estudias o trabajás, tuve que trabajar, y en ese taller mecánico yo tengo cosas escritas muy malas, que las tengo hoy, sobre papel madera con olor a carburador todavía, en donde escribía fantasías, reflexiones y sobre todo deseos. Pero nunca narrativo, digamos, un cuento. Lo narrativo, digo, escribir en primera persona, en tercera persona, es exactamente igual. Digo, siempre uno cuando escribe tiene como un recorte parcial de la realidad, si es que existe la realidad. Entonces, ya creo que escribir algo, no sé, este momento de ahora, si nos escribimos los tres tenemos diferentes puntos de vista, es lo que habla Henry James. Entonces, para mí todo es literario. No sé si bueno o malo, digo, Sí. digo, pero tiene algo de literatura ya cuando se plasma en una hoja, porque aparece una voz que no es ni la voz oral, ni es una voz narrativa, que es nueva. Entonces, yo no sé, a los 13, 14 años también tengo recortes de esa época. También la vez que recuerdo así como fehacientemente de haber escrito algo por desesperación fue cuando una novia que yo la verdad que me porté muy mal con ella, unos 12 años, 13 años, estaba muy enojada conmigo, y en esa desesperación de poder decirle cosas que nunca le pude decir personalmente, se lo escribí en un volante de... Mi mamá tenía una cosa de depilación y eso, iba a domicilio y había hecho unos volantes que nunca los repartió. Entonces teníamos un talonario en mi casa
y agarré uno y en el dorso escribí como una especie de poema muy malo. ¿Te lo acordás? No. ¿Se me acordás? No te lo pediría, no te lo pediría. No, pero Pero tenía ya indicios de... bueno, había algo, creo que lo más entre comillas importante de todo eso es tomarse en serio la disciplina. Yo soy el oficio, muy disciplinado a la hora de escribir. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo lo que vendría a ser mi segunda novela y yo tengo la disciplina de levantarme todos los días a la mañana, a las 6, 7, 8 de la mañana y estar sentado entre 2 y 4 y 5 horas. Digo, y para mí, si me preguntan, hoy digo, sí, estoy escribiendo, pero no por el hecho de hacerlo bien o mal, de que mi literatura sea así o asá, o lo que sea, digo, por el simple hecho de levantarme todos los días, sentarme frente a la computadora en este caso, porque el borrador está en la computadora, y empezar a escribir, a releer, a reescribir y demás, cambiar párrafos y demás. Para mí, cambiar un párrafo de lugar es escribir. Una microcirugía, una coma. Es escribir. Entonces creo que hay algo como de eso, de que siempre estuvo, desde ese momento de la poesía esta, hasta hoy, siempre me acompañó. Creo que ahora quizás le doy como un poco más de lugar. Bien. Y ya empieza como a tener una rutina propia. Sí, Bien, exactamente. eso te iba a preguntar. ¿El escritor es escritor a esas 5 horas de la mañana o está invadiendo a las otras profesiones y estás pensando en esa novela o en un cuento o en un poema? ¿Te va absorbiendo eso? Creo que tenemos, las personas que intentamos escribir, creo que tenemos una mirada como bastante poética de la vida. Digo, siempre te estás haciendo preguntas. Para mí escribir es intentar contestarte una pregunta de la que creo que nunca vamos a tener una respuesta, o por lo menos hacer rozar una respuesta. Entonces, en esa constante búsqueda siempre te estás preguntando cosas. Por ejemplo, yo ahora estoy imaginándome que ese ventilador caiga en medio de esas personas y vamos a empezar. Bueno, no. Es ficción. Pero digo, hay algo de la historia que se nos mujer estoy abajo, de por qué podría llegar a pasar eso, y para qué, y por qué les pasa a ella. Digo, como hay algo en una constante pregunta, donde creo que siempre tenés esa mirada, esa mirada poética, entre comillas, de la vida. Y siempre estás como escribiendo, buscando palabras. Yo soy como muy, estoy como empezando a fanatizar con la palabra. O sea, usar la palabra precisa y por qué esa persona usa esa palabra, ese tipo de palabra y no otra. También me pasa cuando leo, de preguntarme por qué el autor o la autora usó esa palabra y no usó tantas otras. Porque usó un narrador y no otro. Bueno, eso es un poco más técnico, digamos. Esto es un poco de por qué yo no sé, la palabra canto y no borde. Digo, hay algo de eso de la selección en donde constantemente estás escribiendo. Para mí escribir es todo, escribir es mirar una película o eso. Pasa por ahí. Caminar, correr, Exactamente.